Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les expondré objetos de estudio y métodos de la filosofía. Antes de comenzar, es necesario establecer algunos conceptos, como por ejemplo de la filosofía de método y de objeto de estudio. La filosofía es el amor por el conocimiento, según algunos pensadores, y se define como el estudio de las problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza o la moral. El método es aquel conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición o tareas. Es decir, es como un instructivo que debemos de seguir para alcanzar el conocimiento. El objeto de estudio es el resultante de la intersección entre el problema que instala la necesidad de avanzar a través de un proceso. El proceso es el método y los conceptos. Es decir, que el objeto de estudio es el que vamos a estudiar para poder llegar a conocer aquella solución del problema que se nos presenta o aquella cosa que queremos conocer si estamos haciendo una investigación. Entonces hablemos, ¿qué es el objeto de la filosofía? El objeto de la filosofía son todos aquellos conjuntos de factores naturales y sociales, el mundo como totalidad de múltiples procesos. Es decir, que la filosofía trata de estudiar y entenderlo todo, desde procesos naturales como son, por ejemplo, desastres naturales, hechos sociales, por ejemplo, la revolución industrial, o hechos históricos como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Para poder llegar a ciertas verdades, a cierto conocimiento, a través de la historia han habido diferentes pensadores que han propuesto diferentes métodos. El primer método de estos que vamos a ver es el de Immanuel Kant, que es el método crítico, el cual dice que es un proceso por el cual la razón se vuelve sobre sí misma para conocer sus propios límites. Somete a discusión tanto la validez lógica de los discursos con pretensiones científicas como sus derivaciones de carácter ético. Es decir, estudia qué tan cierto es algunas cosas que ya están establecidas. En la vida cotidiana usamos el pensamiento crítico. Cuando razonamos sobre una situación y mediante la lógica emitimos un juicio. Un ejemplo muy claro es al momento en que yo digo, esa ropa no es adecuada para ir a acampar, te van a picar los mosquitos. Estoy haciendo yo un razonamiento, un pensamiento, ¿no? Y con lógica le estoy diciendo a otra persona que esa no es la ropa adecuada. Si yo solamente dijera esa ropa te queda mal, ahí nada más estoy haciendo una crítica superficial, no estoy haciendo un razonamiento del por qué. Igual, si yo digo que un compañero o si algún maestro dice ese alumno es un flojo, es un mal alumno, por eso reprobó, entonces está haciendo una crítica superficial. La cuestión aquí, desde el punto del pensamiento crítico, sería avanzar más y pensar. Si ese alumno reprobó, ¿es una cuestión personal del alumno? ¿Estaría mal el día del examen? Tal vez estaba enfermo, tal vez no desayunó, rompió con la novia. ¿Qué pasó? O como docente no he podido transmitir los conocimientos. El siguiente método que vemos es el fenomenológico, como lo dice su nombre, estos objetos son los fenómenos. El objeto de la fenomenología trata de manifestar lo que es inminente. La ciencia natural menciona no puede aportar los principios normativos del conocer humano. Consiste en acercarse a las cosas dejando que ellas hablen por sí mismas. Es decir, yo soy un observador, yo tengo que ver el fenómeno y acercarme lo más posible para poder llegar a una conclusión. En la vida cotidiana usamos el método fenomenológico cuando a partir de un fenómeno explicamos la realidad. Por ejemplo, esta ropa no es adecuada para acampar, partiendo del fenómeno de las picaduras de mosquito. Es decir, yo fui a acampar, me picaron los mosquitos y en este momento me estoy dando cuenta de que no era la ropa adecuada. Otro ejemplo sería, este alumno reprobó, ¿eso significa que es un alumno de bajo rendimiento? Entonces me preguntaría yo, el fenómeno es la reprobación, el bajo rendimiento. ¿Qué significa que un alumno sea de bajo rendimiento en verdad?
Pasamos al método hermenéutico. Aquí el mayor expositor es Friedrich Schleiermacher. Hace referencia al arte o técnica de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, reconstrucción histórica de un discurso dado, comprender un texto a partir de una lectura que reconstruya psicológicamente las intenciones originales del autor. En la vida cotidiana usamos el método hermenéutico cuando realizamos una reconstrucción histórica de algo. Un ejemplo muy claro es cuando un pastor, por ejemplo, hace una interpretación de alguna parábola o historia de Jesús. En ese sentido, el pastor o persona o cura o persona que está tratando de interpretar la Biblia, los textos de la Biblia, que la mayoría está hablada en parábolas, trata de transmitir el mensaje que él cree que dio a entender Jesús. Otro ejemplo, por ejemplo, más burdo sería, si según el autor X, para ir a acampar se necesita X ropa, es porque ya de su experiencia nos trata de explicar el porqué de la conveniencia de esta. En otro sentido, podríamos decir, este alumno reprobó. ¿Por qué reprobó según su historia? Habrá que revisar su historia de vida, su historia escolar. Es decir, yo le apliqué un examen de matemáticas y me reprobó. Puede ser que el alumno no sepa sumar, no sepa restar, no sepa multiplicar, no sepa dividir. Puede ser que con anterioridad sus maestros no le enseñaron a hacer este tipo de operaciones, ¿no? Entonces yo no puedo inquirir que el alumno reprobó y es de bajo rendimiento si él no tiene los conocimientos, pero solo lo puedo saber si aplico este método. Luego sigue el método dialéctico. En los mayores expositores tenemos Sócrates y Aristóteles. Dice que no se puede negar y afirmar a la vez. Ellos pensaban que esta era la forma correcta de pensar. Hace referencia a un saber previo y más fundamental. Se crean principios operando por reducción al absurdo. Es decir, yo hago un cuestionamiento, una tesis, la contradigo y saco una conclusión. Por ejemplo, todos los campistas usan ropa especial para acampar. No todas las personas que van a acampar usan ropa especial. Hay personas que usan ropa especial para acampar y otras no. Las personas que no se preparan con ropa especial se sentirán incómodas al momento de acampar. Un alumno que reprueba es de bajo rendimiento. A veces hay alumnos que reprueban sin ser de bajo rendimiento. Entonces puedo concluir que hay alumnos de bajo y alto rendimiento que a veces reprueban. El reprobar, entonces, no siempre significa ser un alumno de bajo rendimiento. Luego tenemos el método de análisis del discurso. Se basa, según J.B. Donson, en 3 ejes: ideología, poder y discurso. E incluye 3 fases: en un análisis sociohistórico, un análisis discursivo y la interpretación. Para nuestra exposición nos vamos a enfocar nada más en el análisis discursivo, el cual tiene también tres fases, que es el análisis narrativo, que es la explicación de las características de la ideología, el análisis de la estructura sintáctica, que estudia la secuencia de las ideas, y el análisis de la estructura argumentativa, que estudia las formas del discurso. Por ejemplo, en una escuela existir un alto grado de reprobación, se retomaría el discurso narrativo de las razones de la reprobación, es decir, todas aquellas razones que las personas encargadas, en este caso podríamos poner ejemplo maestros, podrían decir de por qué hay alumnos que reprueban y por qué es el alto grado de reprobación. En ese sentido, ese sería el análisis narrativo. Luego se analizará la estructura sintáctica de las razones, es decir, que éstas sean lógicas, ¿no? Si un docente pone una razón ilógica del porqué de la reprobación de los alumnos, entonces esta quedaría descartada. Un ejemplo podría decir: yo siempre le mando las tareas a los alumnos por medio del WhatsApp y resulta que los alumnos no tienen señal de internet. Entonces es ilógico, no se puede. Y luego pasamos a la última parte, que sería el análisis estructura argumentativa. Que por último comprobaríamos los argumentos, los matices en que se expresan los argumentos de la reprobación. Es decir, si por ejemplo al ir escuchando los argumentos, algún maestro, algún docente menciona de que no va a pasar a cierto alumno, que lo va a reprobar solo porque le hizo una mala cara, porque le cayó mal, porque es grosero, entonces estaríamos ante una expresión personal del docente y no un razonamiento argumentativo que tal vez
podría significar la reprobación de ese alumno. Luego tenemos el método constructista de Jacques Derrida, que se basa en la paradoja, una noción contradictoria, lo que contradice a la razón. Busca la demostración de la autocontradicción textual, es decir, hablar en doble sentido, decir una cosa y de contradecirlo. Blanco, negro, ¿no? Arriba, abajo. En forma general, la desconstrucción muestra la importancia al no dar por sentado las intenciones del texto y el autor. Un ejemplo sería: los alumnos de bajo rendimiento son aquellos que reprueban. La desconstrucción nos obligaría a mencionar: los alumnos de bajo rendimiento no son los que reprueban. O sea, estoy contradiciendo lo que acabo de decir, y buscar la forma de probar esta afirmación que a primera vista parece ilógica. Tal vez, tratando de comprobar este cuestionamiento, encontremos motivos o razones que no hemos visto desde el punto de vista de los demás métodos. Luego tenemos el análisis del lenguaje, que solo tiene sentido aquello que puede ser observado, solo tiene sentido los enunciados que pueden ser comprobados empíricamente. Es decir, solo puede ser verdad aquello que lo puedo yo comprobar, reproducir por medio ya sea de un experimento científico, o yo de forma cotidiana lo puedo volver a reproducir, hacer. En este caso se basa en tres cuestiones: la sintáctica, la semántica y la pragmática, es decir, parecido a la anterior, que todo lo que se vaya escribiendo tenga un sentido, que esté bien escrito, que tenga una lógica y que esté de acorde a la realidad. Un ejemplo sería: un bajo rendimiento académico es por la reprobación. Si vemos en este ejemplo, es una oración que está mal escrita porque no doy a entender a qué o a quién me refiero. Tendría yo que expresar: los alumnos de bajo rendimiento académico son los que reprueban, ¿no? Entonces ahí ya estoy ingiriendo que mi objeto de estudio, la persona a quien me refiere el enunciado, van a ser los alumnos y su reprobación. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por haber atendido esta exposición. Si me preguntaran cuál de los métodos es el mejor, yo podría contestar de que todos los métodos se usan específicamente para ciertas circunstancias. No hay un método mejor o peor.